Con la inmigración operan dos trampas que dan alas al comportamiento más insolidario. Dos trampas donde se esconden los que prefieren comportarse como alimañas antes que dejar que vuele su compromiso con la humanidad. Una de las trampas es entregar la condición de seres humanos solamente a quienes identificamos como compatriotas. Ese primero nosotros, o sobre todo nosotros, que debiera asustar a cualquier gente de bien. No siempre ha sido así. Hay muchos momentos de la historia en donde el asilo ha sido la norma. Fue una cuestión de nuestra condición de monos, pero la cultura fue sacándonos de la selva, aunque es verdad que es más fácil sacar al mono de la jungla que a la jungla del mono. Hay una herencia del tiempo en que primaba el propio grupo antes que la condición de Homo sapiens de los que venían de otros lados. Si eso lo generalizáramos a todos los ámbitos de nuestra vida, pues haríamos bien en regresar de nuevo a las cavernas, arrastrar a las mujeres por los pelos a las cuevas y de vez en cuando comer carne humana, aunque vista la violencia machista y los pocos escrúpulos que demostramos a la hora de hacer guerras, mejor no dar ideas. La otra trampa consiste en hacer como si los derechos y las obligaciones estuvieran repartidos en nuestra sociedad de manera igualitaria y pudiéramos reclamar a todos por igual. Si así fuera, es verdad que podríamos quizás ser más exigentes a la hora de ver qué hacemos con nuestros recursos, cómo encontramos un equilibrio entre la solidaridad con quien tiene problemas y la exigencia de responsabilidad a todos los miembros de la sociedad, sea cual fuere su procedencia. Pero es mentira. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y además, y esto no hay que olvidarlo, el desarrollo de Europa nunca hubiera sido el que fue de no mediar la colonización de África y la conversión en esclavos de millones de seres humanos que fueron los que pagaron nuestras ciudades, nuestras universidades, nuestras carreteras y financiaron, al cabo, nuestra historia. Si los niños en los colegios estudiaran la herida colonial, cada vez que vieran a un subsahariano por las calles de nuestro país, lo llevarían a su casa a darles mucho amor. En el tratamiento de los inmigrantes se ve a los verdaderos demócratas. No es un asunto fácil, pero en la tuerca no le tenemos miedo a casi nada. Y porque aún tenemos mucho que aprender, hoy la tuerca inmigración, un reto para demócratas valientes. Adelante, revuelta en el frenopático. Buen servicio le estamos haciendo a Europa, purgándola de los indeseables de todas las revoluciones. La Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. El gobierno español ha instalado unas concertinas en la valla que separa Marruecos de España. Para entender mejor el término, hablamos de unas cuchillas que pueden herir, cortar y hasta acabar con la vida de las personas. Desviaron hacia aquí, hacia la zona del club. La Guardia Civil ha localizado en las últimas horas en la playa ceutí del Tarajal el cadáver de otro subsahariano, lo que eleva a 11 el número de cuerpos recuperados en el mar. Interior admite el uso de pelotas de goma en Ceuta cuando los inmigrantes nadaban hacia la costa. Los guardias civiles hicieron lo que tenían que hacer en Ceuta, en palabras de su director general. No se agrede absolutamente a nadie, no se le pega absolutamente a nadie, no se le pide que se documente absolutamente a nadie, sino que se les ayuda a levantarse del suelo. Y anuncia que los servicios jurídicos de la Benemérita pondrán las querellas criminales que hagan falta. Contra todos aquellos que han injuriado, calumniado o incluso hecho denuncias falsas contra la Guardia Civil. No es un método, insisto, agresivo ni activo, es un método pasivo de disuasión, que lo que pretende es que personas que han sido traídas por mafias criminales pues no lo tengan fácil, que no puedan fácilmente, de manera ilegal, entrar en nuestro país.
fin, después de escuchar a nuestro ministro, como en la mesa hoy tenemos a gente que ha nacido fuera de España, lo primero que quiero pedirles es disculpas por el comportamiento del ministro del gobierno de mi país, y les aseguro que no toda la gente en el Estado español tiene esa misma actitud, ese mismo comportamiento, ni esa falta de sensibilidad. Así que vaya a ustedes y a todos los que nos están escuchando que han venido de fuera, disculpas, ¿no?, por este gobierno tan insultante para los derechos humanos. Para discutir esta noche tenemos a María Serrano de Amnistía Internacional. María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te estrenas en La Tuerca? Sí, me estreno. Buenas noches. Pues estupendo, gracias. Muchísimas gracias y encantados de poder escuchar vuestra opinión. Tenemos a Óscar Iglesias del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué tal? Gracias por atreverte, ¿no?, a venir a un debate tan complicado, ¿no?, sobre todo para un partido que ha tenido obligaciones de gobierno. Gracias de verdad, sinceramente, Óscar, por estar aquí con nosotros esta noche. Bueno. Tenemos también con nosotros a Abui Nfubea, director de Uhuru África Televisión. Muchas gracias, igualmente. A ti mismo, muchas gracias por invitarme. A ti por venir a compartir tu experiencia y tu saber al respecto. Tenemos también con nosotros a Elena Vázquez, abogada del FAI. Ah, tú eres Elena, perdona. Te pega un salto y va para allá. Elena, pues muchísimas gracias por estar también con nosotros, estrenándote, ¿verdad? Sí, en La gracias Tuerca. a vosotros también. Tenemos a Pablo Pampa Sáenz Rodríguez, coautor del libro ¿Qué hacemos con las fronteras? Muchísimas gracias y un honor que puedas contarnos, ¿no?, aquí en directo las conclusiones, ¿no?, de este libro, no para que la gente se ahorre leerlo, pero sí para hacerles ver la importancia de leerlo. Y tenemos también a Paulina Requelme, ¿no?, que candidata a las primarias de Podemos. Candidata no, somos del Círculo Podemos Inmigración, Ajá. que tiene mucho que ver con el tema. ¿Ya habéis presentado a gente? De momento no hemos avalado a nadie, lo que sí estamos estudiando, presentar nuestras propuestas para el programa. Estupendo, de Podemos. qué bueno que encuentren, ¿no?, acomodo gente como vosotros aquí. Bueno, pues ¿por dónde empezamos, no? Si se expulsase a los inmigrantes de España, ¿volverían los casi 2 millones de españoles que se han visto obligados a irse del país? Es una cuestión de espacio, como lo dice desde el gobierno. Como decía el Roto en aquel chiste inclemente, cuidado que los inmigrantes te quieren quitar tu trabajo de esclavo. María. Bueno, obviamente si el gobierno hiciera lo que promete que va a hacer, ¿no?, que es cambiar la ley de extranjería y lo que hace habitualmente, que es expulsar a las personas migrantes por un procedimiento ilegal, sin procedimiento, vulneraría las normas internacionales. Está fuera del derecho internacional, incumple de manera sistemática los derechos humanos. No parece que les importe mucho. De hecho, las últimas decisiones de limitar el Tribunal Penal Internacional parece que no tiene mucho problema en recuperar, ¿no?, el tradicional aislamiento de España respecto de la democracia. Claro, lo hemos visto efectivamente con la jurisdicción universal, donde España se aparta precisamente de sus obligaciones internacionales, y ahora tenemos pues esta amenaza, ¿no?, de volverse a apartar, de romper con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado, de romper con el derecho de asilo. Óscar, parece que realmente lo que cuesta dinero a España es el turismo sanitario europeo, ¿no?, y no el de los inmigrantes, pese a que en el discurso parece que ese mantra de los inmigrantes vienen a colapsar los servicios sociales, vienen a parir las latinoamericanas a nuestros hospitales, no es cierto, ¿no? El gran coste sanitario viene de gente que, por cierto, podría pagárselo. Pero sobre todo es que es mentira. Es decir, es que entra dentro de un discurso populista, racista, que desgraciadamente en Europa cada vez tiene más seguidores, y que el Partido Popular en el gobierno no solo hace de él un instrumento de titular de prensa, sino también un instrumento político, ¿no? Es decir, hicieron una campaña cuando gobernaba el Partido Socialista con el tema del turismo sanitario, cuando los estudios demostraban que era mentira, y cuando además se demostró, en otra de las falacias de ese discurso populista, pero que sí era reflejado en determinados medios de comunicación, que los inmigrantes que venían a España pues utilizaban menos los servicios sanitarios que el resto de la media de la población, por también una cuestión muy evidente, es decir, que la gente normalmente que emprende esa aventura o esa necesidad o por obligación viene aquí, pues era gente que normalmente también era joven, había un arquetipo, era joven, necesitaba, es decir, que era gente que utilizaba menos
los servicios sanitarios de lo que lo utilizaba la media nacional. Pero da igual, ¿eh? Da igual porque el discurso es criminalizar al inmigrante y seguir criminalizando al inmigrante porque consideran que les viene bien electoralmente hablando, y por otra cuestión que también decía Arana, el tema de derechos humanos, dignidad de la persona versus negocio. El Partido Popular sigue primando el negocio y prima el negocio cambiando la legislación en cuanto a justicia universal, prima el negocio en cuanto al tema de los inmigrantes. Cuando conviene que vengan inmigrantes para el negocio, pues da igual cómo vengan y en la cantidad que vengan, pero siempre el negocio por encima de las personas, que es lo que yo creo que la gente tiene que tener claro para intentar en las elecciones cambiarlo, ¿no? Avui hay un auge de la extrema derecha en toda Europa y parece además que en el tema del racismo y en la xenofobia y la demonización de la inmigración parece que tiene la capacidad de contaminar prácticamente a todos los partidos, que en el mejor de los casos tienen que ponerse en medio de lado porque es evidente que les cuesta votos. Es evidente, eso está claramente demostrado si, por ejemplo, esta misma noche se va a expulsar a Laye, que es un activista senegalés que estaba viviendo en Cataluña, en Besos del Mar, en Barcelona, en un centro social que se llamaba Caláfrica, que el alcalde de Barcelona, de Convergencia, el señor Trías, en el mes de junio se reunió con ellos, después de echarles de donde estaban, les prometió una serie de cosas, pero claro, al final lo que ha pasado es que les ha mandado a los Mossos. A este lo han detenido, lo han traído aquí a Madrid. Esta noche a las 8 lo meten en un vuelo para Senegal, lo expulsan después de 12 años aquí, ¿no? Y eso precisamente, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque eso da votos. Eso, como tú bien has dicho, eso da votos. Es decir, al final, la propuesta política de Plataforma por Cataluña, Democracia Nacional y todos esos partidos, los partidos democráticos, los famosos partidos que ahora salen hablando de Suárez, de la transición y todo lo bueno que se hizo, por un lado, jalean a Mandela, pero por otro lado, le mandan este mensaje de si ustedes no pueden cumplir con las ideas racistas, déjenlo a nosotros, que nosotros vamos a hacerlo, pero vótennos. Un poco es el tema, ¿no? Es decir, básicamente, y no solamente en España, ¿no? Está pasando en toda Europa, y es el principio del fin, porque eso ya ha pasado. Cuando los partidos burgueses comienzan a jugar al voto con la extrema derecha, siempre gana la extrema derecha porque es el original. Avui, ¿tú dónde naciste? Yo nací en Guinea Ecuatorial, en la antigua Guinea Española, donde, por ejemplo, están diciendo ahora un error que quería corregir un poco el otro día en La Tuerca, que dices un especial sobre Suárez. En España, en la época de Franco, sí hubo elecciones, hubo unas elecciones en Guinea Ecuatorial que fueron democráticas. Además, ganó el candidato que no era ni de Carrero Blanco ni era ni de Castilla, o sea, sí había elecciones. O sea, no es ver toda esta película que hay de un mito que también contribuye a todo eso, a la idea de que a partir del 78 España crea un mantra de sí mismo y se convierte en un país de blancos. No existe Latinoamérica, no existe África, no existen los negros, no existió nada, solo existe Europa. Los españoles son más cerca, europeos, de claro, son más cerca de noruegos que de marroquíes. Es decir, un español, un chico de Erasmus conoce más a un sueco que a un chico de Tánger, por ejemplo. La famosa idiosincrasia suiza. Y eso es una construcción que se ha hecho con los planes de educación del ministro Maraval, así hasta llegar al último, que es el plan Bolonia. Pampa, cuéntame. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te cuento? Estoy bastante sorprendido, bueno, hilando... Déjame hacerte una pregunta, Diga. Pampa. Una parte de personas que tienen comportamientos, digamos, progresistas, que pueden estar con la plataforma de afectados por la hipoteca, que te los puedes encontrar prácticamente en todas las manifestaciones en Madrid, gente con posiciones radicales en términos de redistribución de la renta, de derechos de la mujer. En cambio, nos encontramos con que con el tema de la inmigración tienen posiciones que no son asumibles. Exactamente. ¿Por qué te crees que eso es así? Creo que eso es un claro ejercicio de comunicación que no lo atribuiría a los partidos de extrema derecha, lo atribuiría directamente a los partidos tradicionales del Estado español. Me sorprende mucho el discurso del señor Óscar, a quien no tenía la suerte de conocer, porque realmente el Partido Socialista, no olvidemos que estamos hablando de las muertes de Ceuta, no olvidemos que en octubre del 2006 asesinaron a 6 personas cuando intentaban saltar la valla a balazos.
Ahí no hay discusión, ahí fueron asesinados a balazos, ahí no hay duda, o 5. Si no me importa el número muerto, hay más de 20.000 bajo el Mediterráneo, por lo cual evidentemente la asesina aquí es la política migratoria que se viene conservando al menos del año 85, que se hace la primera ley de extranjería que empieza a contemplar, ya en aquella ley que hace el gobierno socialista, se empieza a contemplar el encierro de inmigrantes, por ejemplo, en los centros de internamiento extranjeros, que el cupo se amplía el 2009 con otra ley, también con el gobierno socialista, de 40 a 60 días, que existían las redadas. Digo, el discurso criminalizador forma parte de una estrategia clara que ha sido llevada en los últimos al menos 20 años con una contundencia tal que hemos normalizado que era natural que los inmigrantes se los paren en la puerta de una escuela, que a los inmigrantes, como anoche cuando llegó al campo el Rayo Vallecano, 5 policías de paisanos estuvieran parando migrantes. Claro, como hoy había un vuelo a las 8 de la noche que salía del CIE de Aluche, a lo mejor faltaban plazas para llenar. Y Óscar hablaba de negocio, es cierto, hay un negocio muy grande detrás de la migración. Es el negocio de Air Europa y Swissgar, que cobra 23 millones de euros por hacer esos vuelos. Es el negocio de Cruz Roja, que cobra más de medio millón de euros, o casi medio millón de euros, perdón, anunciado por el señor Rubalcaba en la sede de Cruz Roja, para hacer la asistencia social ahí adentro. Es el negocio de haber convertido una escuela en Mauritania en una verdadera cárcel para inmigrantes que están que supuestamente tienen la intención de emigrar y que está administrada también por la Cruz Roja y que fue hecha durante el gobierno socialista. Digo, saquémonos la máscara. Si realmente queremos hablar de derechos humanos, de migración, por favor, seamos coherentes con la actitud que han tenido cuando han estado en el gobierno. Bueno, no me has contestado la pregunta, pero vamos a escuchar al ministro que dice que España es paladín en la defensa de los derechos humanos. Vamos a escuchar, aunque nos produzca sarpullido, a nuestro ministro. Adelante, total del ministro. Por lo demás, España es un país que tiene acreditada su actuación en defensa de los derechos humanos, en defensa de la dignidad de las personas, y en ese sentido pues tampoco tenemos que recibir lecciones de nadie. Muchas gracias. Elena, abogada del Foro de Abogados de Izquierda, ¿se respetan los derechos humanos en España? No se respetan los derechos humanos y menos con los migrantes. Lo que se está haciendo en España, y como bien decía el compañero Pampa, desde hace muchos años, es vulnerar continua y sistemáticamente absolutamente todos los derechos de los migrantes. Partiendo del derecho de circulación, ya en estricto sentido, porque es que es un continuo acoso desde hace muchos años hasta los migrantes, que desde que salen de su casa hasta que llegan están continuamente sometidos a una criminalización, a bueno, pues como ya hemos hablado de las redadas, de detenciones que al parecer de muchos abogados y de muchas organizaciones son detenciones absolutamente ilegales. Ellos lo llaman detención preventiva o retención preventiva. Son temas que son ya absolutamente recurrentes y que vulneran los derechos más básicos y los derechos humanos de los migrantes. Yo siempre digo que algún día nos arrepentiremos de esto, algún día nos arrepentiremos. Antes de dar la palabra a Óscar, que quiere intervenir, preguntaría a Paulina, América Latina nos recibió siempre con los brazos abiertos en momentos difíciles, y ahora os quitamos la tarjeta sanitaria. A veces, yo que viajo mucho por América Latina, a veces me avergüenzo, ¿no? ¿Cómo estáis viendo vosotros la madre patria? ¿Cómo os trata? Totalmente. Si has visto, Juan Carlos, tú que has tenido la oportunidad de viajar a América Latina, cuando llega un español lo reciben con los brazos abiertos. Cuando llegamos aquí nos reciben con los brazos abiertos en un principio. Te lo digo yo por mi experiencia de haber estado aquí cuando un inmigrante de Ecuador. Cuando un inmigrante era exótico, cuando te veían y decían, ay, es exótica, ¿sabes? Y luego poco a poco, debido a este discurso que yo creo que los medios de comunicación tradicionales, que siempre han estado al servicio de la derecha, hacían un discurso irresponsable, diciendo que los inmigrantes vienen a delinquir, que los inmigrantes vienen a quitar el trabajo, que los inmigrantes vienen a usar la sanidad, que era lo que comentábamos antes, que no se adaptan, que somos unos inadaptados. Entonces, ese discurso ha ido calando gracias a esos medios de comunicación. Yo les invitaría a que hagan un ejercicio de responsabilidad, que se pongan en la piel, porque detrás de cada inmigrante hay una historia, detrás de cada inmigrante hay una familia.
y eso tienen que tenerlo en cuenta, que violan constantemente los derechos humanos, que lo he vivido en carne propia, que porque te ven tu cara, entonces te paran. Yo soy española, yo nací en Ecuador, pero soy de Vallecas, ¿vale? Tengo el DNI. Vallecas está más bonito. Exactamente. Contigo está mucho más bonito Vallecas. O sea que a mí me da vergüenza, y te lo digo de verdad, Juan Carlos, tú no tienes por qué pedirnos perdón por las burradas y las imbecilidades que diga Díaz Ferrán. Es el gobierno de mi país. Pedimos trabajadores desde el sistema capitalista, vaya por Dios, y luego vienen seres humanos. Óscar. Vamos a ver, si se quiere hablar en serio de la inmigración en este país, si se quiere hablar en serio, si se quiere hacer el tópico, pues es muy fácil hacer tópicos y sí, es muy sencillo hacer tópicos. Te hablo de datos, el primer dato. La inmigración como tal en este país, como ya decía ahora, es una cuestión muy reciente en la historia social de este país en cuanto a cantidad, digo, en cuanto al número de inmigrantes. A principios de los 80 en este país no había inmigración de los que se iban todavía fuera algunos. Por tanto, es una cosa reciente. De las primeras leyes de extranjería, claro que las hace el Partido Socialista, con derechos para los inmigrantes, porque consideras en la ley, y ahí está la ley, si quieres la busco aquí ahora, pongo sí, la he leído, pero para que la recuerdes, te pongo las leyes y te digo cómo son las leyes, porque una de las falacias en las que se puede caer en este debate y que se cae frecuentemente es intentar decir que los del PSOE y los del PP son lo mismo, cuando no son nada, no tienen nada absolutamente que ver. Y no tienen nada que ver no solo en el discurso ideológico de una tertulia, sino en los hechos de los boletines oficiales y de las leyes que aprueban unos y que aprueban otros. Y yo es en la cuestión, es decir, perfecciones absolutas en la teoría y en las discusiones prácticas, perfectas. Pero la perfección no existe en la vida práctica, ni para los inmigrantes ni para los españoles. Y aquí hay un gobierno, ese ministro que ahora se decía perdón, que es un ministro que han elegido en las urnas por mayoría absoluta. Y que a la gente, cuando escuche este programa, hay que decirle que si no está de acuerdo con lo que hace este gobierno, que por favor que voten, y que voten a quien le dé la gana, pero que voten otras alternativas. Porque este discurso de que nada, es que los de siempre son todos iguales, no son todos iguales. Cuando gobiernan unos, hacen unas cosas, y cuando gobiernan otros, hacen otras cosas totalmente distintas. Unos no son los malos del universo y otros son los perfectos del universo, y hablo en relación a mi gobierno, si ya con esto acabo. Es decir, el Partido Socialista ha hecho una política de inmigración en España, yo creo que correcta. Ha hecho una política correcta. ¿Que ha habido fallos? Claro que ha habido fallos y se han ido corrigiendo, pero ahí están los datos, y los datos no del Partido Socialista, de Naciones Unidas. Naciones Unidas, imagino que lo conocerás, si no te lo vuelvo a decir. Naciones Unidas, no, sí, es que hay que irse a los estudios también. Naciones Unidas ha dicho que este país, no otro, este país ha sido el país número 10 en integración de los inmigrantes a nivel mundial. Y si escarbas más en el informe que se presentó en Roma recientemente, ha dicho que las políticas que se hicieron en los gobiernos del PSOE eran políticas que ponían la dignidad de la persona. Claro que después también te voy a decir yo que a lo mejor ha habido actuaciones complicadas y había actuaciones que no se tendrían que haber hecho. Había órdenes. Pero, escúchame, actuaciones, no órdenes. Grupos policiales de... Pampa, ahora te doy la palabra. Vamos a dejar digo actuaciones, no órdenes. Digo que Oscar. Naciones Unidas, y te acabo con esto, digo que Naciones Unidas, en los estudios que han hecho, Naciones Unidas, no el PSOE, en la reunión que han tenido recientemente de inmigración, ha puesto la diferencia en Naciones Unidas entre las leyes que había cuando había gobiernos socialistas y lo que se está haciendo ahora en este país. Por tanto, yo digo, la inmigración y pero no solo los inmigrantes, la dignidad de las personas como objetivo de esta sociedad. Y sobre la base de la dignidad de las personas, por encima de cualquier otra situación, podremos hacer políticas correctas en inmigración, podremos hacer políticas correctas en trabajo, podemos hacer políticas correctas en educación, porque pondremos la dignidad de las personas. Y más sime en una sociedad tan cambiante como la actual. Vale, voy a daros la palabra a todos porque queréis todos hablar, pero os pediría que no hagamos algo que hacemos los profesores, que cuando de repente faltan los alumnos le echamos la bronca a los alumnos que han venido, ¿no? Y nos olvidemos de los alumnos que no han venido, que son los que han motivado la bronca, ¿no? Entonces, Pampa, María... Y después, bueno, todos queréis hablar. Adelante, pero por favor con brevedad para que podamos hablar todos. Simplemente, ¿usted cuántas personas ha visitado en un CIE? ¿Ha estado con los pies en el barro viendo el sufrimiento de la gente? Me pregunto. ¿Te puedo responder? Sí. Antes que tú, creo. Antes que yo, muchas veces. Sí. Ah, qué raro. ¿Y por qué? No, es que estas preguntas si tú las haces retóricas, yo si quieres te las contesto, es decir, pero
no que intentes, o sea, a mí no me vas a conseguir ni al PSOE criminalizar en materia de inmigración porque No, no, si lo vas no a está no lo vas a intentar no, es que te lo voy a decir, no lo vas a intentar hacer, pero digo por los hechos de lo que han hecho los gobiernos socialistas. Lo que yo quiero decir, y no por quitarme el bulto, que yo discuto contigo con quien sea, no tengo ningún problema, es lo que decía también Monedero, es decir, que aquí hay una política de inmigración con un gobierno del Partido Socialista, por cierto. Las políticas de inmigración con los gobiernos del Partido Socialista y las leyes de inmigración se pactan con otras fuerzas políticas de la izquierda, y después hay otra política de inmigración y otras leyes que quieren hacer y que van a seguir haciendo con el partido de la derecha. Eso es lo que digo, que creo que es lo que hay que poner encima de la mesa. Hay unas con unos y otros con otros. En las facultades de Derecho, son de derechas también, las facultades de Derecho son de derechas, lo primero que se enseña a los alumnos es en los juicios a no hacer preguntas porque entonces pierdes tu iniciativa. Por tanto, haz tu intervención breve y no hagas preguntas porque pierdes la iniciativa. Me reafirmo en la similitud que hay en las políticas migratorias entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, porque las he sufrido en carne propia. ¿De dónde eres tú, Pampa? Yo argentino. Porque cuando yo llegué, por ejemplo, bueno, llegué en 2001, estaba en el Partido Popular, pero luego estando en el Partido Socialista, por ejemplo, hasta que no hubo una sentencia del Tribunal Supremo que los obligó a poner en una ley. Yo, por ejemplo, formaba parte de una asociación y no podía estar registrado porque era migrante sin papeles, no me lo permitían, ¿no? Ni siquiera tenía derecho a asociacionismo, derecho a manifestación, había una serie de cosas que no tenía, pero fundamentalmente... digo, hay una visión bastante unitaria y ha sido fundamentalmente un discurso, lo que te decía en la primera respuesta, un discurso criminalizador muy fuerte que se ha mantenido en estos 20 años y que ha hecho que normalicemos precisamente eso, que hagamos una pelea en este momento de crisis de pobres contra pobres, de migrantes contra sectores precarios autóctonos y da la impresión que, y siempre la política migratoria, no olvidemos, la política migratoria de la mano del capital, de la mano de la gran empresa, de la mano de la posibilidad a través de leyes como las leyes de extranjería, de eso que luego se instala como los inmigrantes vienen a bajar los sueldos. No, hay una ley de extranjería que somete al inmigrante de una forma que lo obliga casi a ser explotado. María. Sí, bueno, yo quería también intervenir en el sentido de que me parece que desde hace muchos años existe una continuidad en las políticas, ¿no?, que priman, bueno, la protección de las fronteras por encima de la protección de las personas. Eso por un lado, ¿no? También son políticas europeas, o sea, es un patrón que nos encontramos en diversos países europeos. Por otro lado, queremos recordar que esas políticas europeas generan no solamente detención prolongada de personas migrantes, sino también abusos en las fronteras. Y esos abusos no solamente se han producido ahora en Ceuta. En el año 2005 tuvimos también muertes de personas en las fronteras que quedaron en absoluta impunidad. Y lo que queremos denunciar es esa impunidad que reina en las fronteras, que parecen espacios donde no se aplica la ley. Y por otro lado, simplemente recordar que más allá de las políticas de integración, Naciones Unidas ha reiterado en repetidas ocasiones, tanto al gobierno anterior como a este gobierno, su preocupación por las redadas policiales y por los controles de identidad por perfil racial, es decir, porque a una persona simplemente la paran porque asumen que está en situación irregular, simplemente por su aspecto, y cómo eso conduce a la criminalización de la migración, a que personas no se sienten bienvenidas en este país, llegan tarde al trabajo, ven menoscabados sus derechos. Eso ha existido antes y sigue existiendo ahora. Yo quería solamente señalar un poco el debate que había antes, pues para ponerlo de relieve, que nosotros siempre nos ponemos, cada vez que hay una tragedia o hay un crimen, creemos que es el inicio, ¿no? Es un poco como la gente del 15M que pensaban que habían inventado la rueda cuando pasó aquello, pero el mundo es más antiguo. Una anécdota es la siguiente: en el Parlamento de España, de la República, en un debate entre Azaña y Gil Robles le reprocha a Azaña de que el capitán Ayala ha asesinado a un montón de gente en Guinea Ecuatorial, y Azaña le contesta, que está en sede parlamentaria: señoría, la democracia no es para los negros. Eso está en los archivos del Congreso, y este tipo de debates tienen mucho que ver con el debate que sostienen nuestros compañeros, porque esas mismas situaciones las hemos visto con otros términos, con otras palabras, en el Congreso cuando gobierna uno, gobierna otro, hay un Ceuta y Melilla como que ha habido, o el que pasó en el Ejido. No olvidemos que en el Ejido no hubo ni un solo encarcelado, ni uno solo. Ya no digamos, o sea, de las personas que quemaron casas de los árabes, persiguieron a los trabajadores marroquíes, ni un solo. Y a los pocos que fueron detenidos se recogieron firmas para que fueran absueltos, y fueron absueltos. Sin democracia, no, esto no es Franco, hablo de cosas recientes, 2001, 2000. Entonces, yo sí creo que hay que diferenciar lo que es inmigración y lo que es racismo. Porque los gitanos son inmigrantes, sufren racismo.
o sea, el fascismo no lo ha inventado Rajoy, ni Felipe González, ni Aznar, ni Zapatero, pero sí es evidente que se aprovechan ciertas cosas, ¿para qué? Para generar un enemigo o un debate. Por ejemplo, ahora nadie habla de la corrupción en España, solo se hablan de la invasión de los negros. Entonces, eso lo hace tanto uno como otro. Unos lo hacían cuando estaban en el poder, lo hacen, y los gobiernos nacionalistas lo hacen. En Cataluña, a los inmigrantes les llaman nuevos catalanes, y llevan 40 años allí viviendo. Ellos vienen de Córdoba, son presidente de la Generalitat como Montilla, y él es catalán, y lleva menos tiempo que esos. Entonces, es una construcción muy bien organizada de cómo mantenerse en el poder y siempre generar un enemigo o alguien extraño a quien presentar siempre. Es decir, vamos a ver, el señor Valls, que siempre ponemos el ejemplo, que es el ministro del Interior en Francia, que es el que expulsa a la niña, la saca de un autobús del colegio de la Hecha. El señor llegó a París como un inmigrante ilegal, vino a trabajar sus padres. Entonces, irregular. Entonces, esta forma de construir la historia, de decir, hay unos que llegan legalmente y otros que llegan ilegalmente. Siempre decimos, en los últimos años, Rusia, Putin y los demás han recibido 900.000 visados para venir a la Unión Europea. Y toda África negra, 50.000. Entonces, no hay una voluntad de conceder esos visados, porque de 900.000, un estado, y 50 estados, 50.000, hay una decisión de algo, pero es que esa decisión de los 50.000 no es solo del PP de ahora, es del Partido Socialista de antes, es de los gobiernos de Aznar, de Rajoy, de Felipe González y de Zapatero. Que sí, que Zapatero hizo muchas embajadas, creó muchas relaciones, hicieron Casa África. No cuela, si es que no cuela. Ahora te doy, Óscar, sí que es interesante resaltar cómo... No es una alusión a Óscar, ¿eh? No, pero cómo el lenguaje nos va contaminando, ¿no? Claro. Y al final llegamos a pensar que hay seres humanos que son ilegales, ¿no? Es verdad. Y nos olvidamos también, me gusta que lo recuerdes, que los campos de concentración, los españoles los pusimos en marcha tanto en Cuba como en África, mucho antes, ¿no? Que los campos de concentración de Auschwitz. General Weyler tiene una calle por aquí. Perdón. Creo que lo que no cuela es seguir vulnerando, como se ha seguido vulnerando, los derechos de los inmigrantes y tratar a las personas como animales o como lo que sea. Tanto el PSOE como el PP han hecho exactamente la misma política. Podemos hablar de redadas, de expulsiones ilegales, de detenciones ilegales, de ampliación de internamiento en los centros de internamiento sin regular, haciendo de policías de funcionarios de prisiones. O sea, creándose unas situaciones de vulnerar los derechos de las personas. Yo soy abogada del turno de oficio de extranjería, soy abogada de hace muchos años y sigo viendo continua y sistemáticamente lo mismo. El PSOE hizo una campaña de criminalización de los inmigrantes que fue muy dura y fue muy difícil. ¿Cuándo? Desde siempre, es que siempre se ha criminalizado, no es demagogia, lo hemos visto en la calle. Porque no tienes, ¿sabes por qué? Si yo los datos que veo todos los días que voy a trabajar al centro de internamiento, a las comisarías, cómo se vulneran y cómo se trata peor que a los animales, a los inmigrantes. O sea, los centros de internamiento son Auschwitz en el siglo XXI. O sea, es una barbaridad lo que estamos haciendo. Yo no digo que cada gobierno tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero por favor, dejar de vulnerar los derechos de las personas. ¿No te estás dando cuenta que estás hablando de generalidad? Es decir, yo en lo concreto te puedo dar la razón en muchas cosas concretas porque las podríamos hablar durante 1000 horas. No, sí, durante 10.000 o durante 10.000, pero no te puedo aceptar, digo dialécticamente, es decir, no te puedo aceptar dialécticamente la comparación, porque aquí hace un rato se ha dicho, son iguales. Y fíjese que son iguales, que les han quitado... No, es que es mentira, pero déjame decirte, el argumento es tan fácil como lo siguiente, es decir, son iguales, y fíjese que son iguales, que les han quitado la tarjeta de residencia, la tarjeta sanitaria. ¿Por qué tenían tarjeta sanitaria? ¿Por qué? ¿Porque les cayó del cielo? No, porque antes hubo otro gobierno, por tanto, no son iguales. ¿No fue por una sentencia? No fue por una sentencia, fue porque antes había otro gobierno que universalizó la sanidad, que fue el del Partido Socialista, porque alguna gente no lo recuerda esto muy bien. Si es que no es cuestión de quién lo ha hecho peor. ¿Cómo que peor? No, perdona. Yo me siento... el PP, el PSOE, Europa... es cuestión de quién lo ha hecho mejor. Siguen vulnerando los derechos de los migrantes, es cuestión que y eso es... En general no puedes decir eso. Toda legislación, vulnera toda convención internacional. Si hablas de generalidades, nadie te puede dar la razón en abstracto. ¿Quieres que hablemos de cifras de Sí, pero déjame un momentito. La cuestión es, yo te estoy diciendo, que ha salido en esta mesa, es que les han quitado las tarjetas, porque antes las tenían.
porque hubo otro gobierno que hizo de la sanidad un derecho universal para todo el mundo. Hablamos de y entonces datos concretos. déjame un momento con esto acabo. Por eso hay un partido que cuando estaba en el gobierno, es el del PSOE, universaliza un derecho. Y hay otro que está gobernando ahora con los legítimos votos de los ciudadanos, aunque a mí no me guste, y a nosotros creo que tampoco, que hace lo contrario y se lo quita. Y además es que es más grave, porque en el discurso europeo que ya decía, lo que está haciendo el PP, y ya ha hecho el PP, frente a lo que hizo el anterior gobierno, es lo que está diciendo Le Pen en Francia, y está ganando elecciones. ¿Qué ha dicho? No, hay que quitarle las tarjetas de residencias, los servicios sociales, y no ha dicho que hay que expulsarlos al mar porque a lo mejor la traducción no se la ha puesto. Es que lo que dice el PP de aquí hace es lo que dice la extrema derecha en Francia para ganar elecciones. Vamos a escuchar a Olmo Calvo, que lo tenemos al teléfono. Hizo Fronteras Invisibles, una investigación audiovisual de los movimientos migratorios en el mundo, y también hizo Redadas Fascistas en Madrid. Olmo, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué conclusiones sacaste de aquel último documental de las redadas racistas en Madrid? Bueno, es un trabajo que realizamos un compañero, Edu León y yo, y bueno, nosotros nos dedicamos realmente a seguir y a hacer un trabajo de documentación exhaustivo de lo que eran y de lo que son estas prácticas policiales, que son, pues eso, identificar a las personas por sus rasgos físicos. Entonces, bueno, nada, las conclusiones realmente es lo que dicen todos los informes que han hecho diferentes asociaciones y ONGs que trabajan con este tema, que estas prácticas se dan, que existen y que, bueno, la policía para a las personas y las identifica por sus rasgos físicos. Pero no suelen parar a ningún jeque árabe en Marbella. Sí, nosotros muchas veces cuando hablamos del reportaje que realizamos, que bueno, se puede ver, está online, abierto en www.fronterasinvisibles.org, siempre decimos que es una doble discriminación. Es una discriminación por los rasgos físicos y es también una discriminación clasista, ¿no? Porque habitualmente, como tú bien has dicho, se le piden los papeles y se para a la gente humilde, ¿no? Que viaja en el metro, que sale de trabajar, que va por la calle caminando, no que se mueve, ¿no? en este estatus al que te has referido tú. Y que incluso escuchamos, ya desaparecido, ¿no?, de los medios, que Messi, como si tuviera necesidades, incurrió en problemas fiscales, ¿no? Y eso parece también que el aparato judicial, el aparato legal de este país se puso a su servicio, ¿no?, para buscar una solución que no mermara su rédito futbolístico. Sí, bueno, también vimos una medida que tomó el actual gobierno, que era el poder tramitar la residencia para personas que comprasen pisos inmuebles superiores a un valor. Ahora mismo no me acuerdo exactamente cuánto era, eran más de 100.000 euros, 160.000, 200.000 euros. Eso también pues denota bastante, ¿no?, precisamente cómo realmente unos derechos básicos ya no son derechos básicos, sino que se dan en consonancia con el poder adquisitivo y el poder económico de las personas. ¿Tú viste casos de discriminación concretos? ¿Perdón? Si viste casos concretos de discriminación como periodista. Bueno, nosotros el trabajo realmente que desarrollamos de Fronteras Invisibles, el eje es ese, ¿no?, la discriminación por los rasgos físicos. Entonces, bueno, todas las fotos que fuimos haciendo y todos los casos que fuimos identificando realmente eran eso, ¿no?, eran casos de discriminación. ¿Te generó algún tipo de problema con alguno de los gobiernos en aquel entonces, en el ayuntamiento, en la comunidad o en el gobierno central, este trabajo? Bueno, nosotros tuvimos problemas pues con la policía, ¿no?, que son los que ejecutan esas órdenes, ¿no?, en la calle. Entonces, bueno, era una realidad que tampoco se quería mostrar demasiado. Nosotros el trabajo lo empezamos a hacer a finales de 2009, que bueno, no se hablaba tantísimo del tema ni de estas prácticas, que se llevan a cabo. Y bueno, sí que tuvimos problemas, ¿no?, porque desde las altas instancias se negaba, ¿no?, que esas prácticas se realizasen. En su momento el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo negaba constantemente, ¿no?, y decía que eran controles rutinarios, controles relacionados con alcoholemia, con drogas, etcétera, pero nunca reconocían, no, realmente que eran este tipo de prácticas. Entonces sí que tuvimos problemas, ¿no?, porque no querían
que se mostrase esa realidad. Una penúltima pregunta muy breve. Hemos discutido en la mesa acerca de si la política migratoria del Partido Socialista y del Partido Popular, bueno, pues se tienen que diferenciar o formaban parte de una misma matriz. ¿Cómo viste tú eso? Yo realmente creo que excedo un poquito, ¿no? El trabajo que yo hago y que desarrollo, ¿no? El opinar sobre esto en concreto. Yo simplemente dejo sobre la mesa el que, bueno, las redadas racistas se hacían con un gobierno y se hacen con este también. O sea, las prácticas se siguen haciendo, los vuelos de deportación se siguen haciendo y realmente los CIES también siguen existiendo. Por lo tanto, yo no veo que haya cambiado mucho la cosa. Una última pregunta, Olmo. Nos llamó mucho la atención, después de los atentados del 11M, no vimos en Madrid ningún comportamiento racista, ¿no? Fue muy sorprendente, a diferencia, ¿no?, de lo que ocurrió en Estados Unidos después de lo que pasó con las Torres Gemelas. ¿Podríamos concluir que uno de los elementos de mayor peso en el comportamiento racista es el económico? Yo te puedo hablar desde el punto de vista más personal, quizá, ¿no? Ya dejando un poco de lado el trabajo y, bueno, como opinión personal yo creo que sí, por eso mismo, ¿no?, que nosotros en su momento, cuando hablábamos del trabajo, ya profundizando, ¿no?, en algo que nosotros pensamos después de llevar a cabo el reportaje, y es eso, ¿no?, la doble discriminación. Y la clasista es bastante importante, yo creo que, y es también obvio, ¿no?, en todo este tipo de temas. Cuantos más recursos económicos tienes, pues más fáciles son las cosas. Bueno, Olmo, pues muchísimas gracias por tu trabajo y por atendernos esta noche. Nada. Aquí en La Tuerca. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, quizá, antes de daros la palabra, quizá sería interesante, para cerrar este tema y poder pasar a otro, que escucháramos a un miembro de la Guardia Civil hacer una propuesta. No sé si está preparado. Pues adelante, entra vídeo. Si arriba no se ponen de acuerdo, pues a pie de valla, imagínense los problemas que podemos tener. Entonces, eso es lo que pedimos nosotros, un pacto de Estado donde todos los grupos políticos se pongan de acuerdo de una vez por todas, que digan, bueno, así se debe de aplicar la ley de extranjería. Paulina, pacto de Estado, ¿tú has notado diferencias? Cuéntanos. Bueno, en los más de 20 años que vivo yo aquí, yo digo que las propuestas de los diferentes partidos, como bien decía Óscar Iglesias, han sido nada más que correctas. Los inmigrantes no necesitamos leyes correctas. Los inmigrantes necesitamos leyes dignas, en las que se respeten nuestros derechos humanos. He estado revisando esta tarde las propuestas que tiene el PP, el PSOE, Izquierda Unida, y en todos ellos se repite el mismo dato, porque lo más digno que nos ha propuesto el PP, por ejemplo, es el contrato que nos obligaba a integrarnos. No sé si lo recordáis, el famoso contrato de integración. El PSOE dice que habrá una lucha contra la irregularidad, controles fronterizos, sistemas de repatriaciones, como si no los viniesen haciendo desde hace tiempo, ampliación del periodo de internamiento y endurecimiento contra las mafias. ¿Esa es la solución? ¿Atacarnos a nosotros? Déjame que os haga una pregunta a todos, ¿no? Parece evidente que no podemos olvidar que estamos en un sistema económico capitalista, con una serie de exigencias, donde la rentabilidad es el leitmotiv prácticamente de toda nuestra vida. Es decir, lo que no es rentable tiene cada vez menor espacio. Cuando no había crisis, pues había más alegría para casi todo. Pero en cuanto a la crisis empieza a aparecer, o cuando empieza a aparecer, ¿no?, el objetivo de convertir en crisis la necesidad de generar tasas de ganancia en las empresas, sobre todo en unas cuantas, los inmigrantes pasan a ser, ¿no?, un comodín. El argumento tiene una doble vía, una vía económica, por un lado, es decir, me interesan los inmigrantes si vienen a hacer el trabajo que no quieren hacer los españoles. Lo veíamos claramente en un caso extremo con la prostitución,
las españolas dejaron de prostituirse y empezaron los españoles a usar servicios de prostitución inmigrante, ¿no? Y por otro lado después también la inmigración como el alimento para la insatisfacción de los sectores españoles que no encontraban su acomodo, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado con ese discurso, ¿no? Vosotros primero, España, y hay una mezcla, ¿no? de ese discurso centralista que se acompaña también de un discurso racista. Y por tanto, yo creo que, no sé cómo lo ves, Óscar, pero esa equiparación, ¿no? entre el Partido Socialista y el Partido Popular quizá no tenga tanto que ver con un mayor compromiso con los derechos humanos que se le presupone al Partido Socialista respecto del Partido Popular, sino también el acuerdo que hay entre los dos grandes partidos respecto de lo que significa el régimen económico, y que por tanto los dos van a entender en un determinado momento que los inmigrantes pues van a ser los paganos de la crisis, y fueron los ecuatorianos los que perdieron primero los pisos, los que desaparecieron en sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, es decir, que es que no es una cuestión, es decir, hay una cuestión que es económica, que es fundamental. Es decir, aquí hay inmigrantes que son multimillonarios y no tienen ningún problema. Es decir, es una cuestión de riqueza y de pobreza, es una cuestión de clase social. Pero dicho que es una cuestión de clase social, vuelvo a las comparaciones con datos. En el año 2001 se nacionalizaron 16.000 personas. En el año 2010 fueron 123.721. Es decir, que las normas democráticas en este país no han sido las mismas con un gobierno que con otro. Es decir, la situación económica no era la misma, no, Óscar. pero no es que la situación económica, es que te voy a hablar de la situación económica. Hubo un gobierno que hizo de la inmigración y sigue haciendo de la inmigración una bandera del ellos y nosotros para dividir y sacar un voto desde la parte más extrema de la sociedad, que hizo bandera de la inmigración, pero como lo que primaba, que es lo que decía al principio, era el negocio sobre la dignidad y los derechos humanos, cuando le interesó, en un lenguaje muy coloquial y muy burdo, dijo que vengan todos los que quieran, legales y ilegales y como sea. ¿Por qué? Porque necesitaban esa mano de obra barata, y si era ilegal, pues mejor, porque sería más barata, la necesitaban para el crecimiento económico de este país. Y hubo otro gobierno que dijo, oiga, perdone, es verdad, y ahí están los estudios que dicen que la población inmigrante, cuando ha llegado a este país, ha contribuido al desarrollo de este país. Pero no es una cuestión económica, es una cuestión de dignidad. Había que darles derechos, hay que darles derechos porque son ciudadanos, no inmigrantes, son ciudadanos. Y hay que darles derechos. Y lo que ha hecho un gobierno y ha hecho el otro no es lo mismo. Y sí, hay algunas cuestiones que yo tampoco las comparto, pero digo como ciudadanos, como integración, como políticas de integración que se han hecho en este país. No es lo mismo lo que ha hecho un gobierno, lo que ha hecho otro gobierno. Y ahora me voy a la realidad de lo que estamos ahora mismo. Y ya con esto acabo. Lo que está haciendo ahora mismo el Partido Popular, ya hoy, es quitar unas tarjetas de salud sanitarias, porque antes hubo otro gobierno que se las dio a todos los ciudadanos, y entre ellos a los que venían de otros sitios, pero a todos los ciudadanos porque era un derecho de todos los ciudadanos. Y eso mismo que ha hecho aquí el PP, es lo que está proponiendo Le Pen en Francia, y es lo que le ha llevado a sacar el resultado que ha llevado. Es decir, para que pongamos en el marco europeo lo que está sucediendo, es decir, porque es una cuestión de España, no es una cuestión europea, que muchas directrices y muchas cosas nos están viendo de Europa, pero para que tengamos conciencia de que hoy ese ministro que votaron los españoles mayoritariamente, y que hay que sacar de ahí también en unas elecciones, está haciendo políticas que en Francia está diciendo a la extrema derecha que quiere hacer y que le han llevado a sacar un resultado electoral brutal. María, Amnistía Internacional hace informes, ¿podéis hablar desde Amnistía de una política del régimen del 78 o realmente se encuentran todas esas diferencias que plantea Óscar? Bueno, nosotros sacamos, y precisamente cogimos unas fotos de Edu León y de Olmo Calvo, sacamos un informe sobre perfiles raciales, ¿no? Que documentaba precisamente esos comportamientos discriminatorios, esas prácticas discriminatorias, y precisamente la del gobierno anterior. También hemos sacado pues, informes sobre la situación en Ceuta y Melilla en años anteriores, o sea que nuestras denuncias abarcan a todo tipo de autoridades y en todos los momentos. Pero quería hacer énfasis en una cuestión, que es que se está hablando del Pacto de Estado, ¿no? Yo creo que aquí es importante tener en cuenta que el Pacto de Estado no puede ser un arma de negociación para denegar derechos. Y ahí ponemos las líneas rojas, ¿no? En primer lugar, porque un Pacto de Estado en materia migratoria debería proteger los derechos humanos, debería proteger el derecho de asilo, debería asegurar la transparencia en los acuerdos migratorios, porque se hacen acuerdos con países que precisamente no respetan los derechos humanos, no sabemos qué pasan con esos migrantes que son devueltos, y sobre todo también un Pacto de Estado debería decir que no a la reforma de la ley de extranjería, no a permitir expulsiones inmediatas sin ningún tipo de procedimiento, que precisamente el Guardia Civil estaba diciendo que cómo se aplica la ley de extranjería.
Es muy claro, existe un procedimiento, las personas tienen derecho a solicitar asilo y tienen derecho a asistencia letrada y de intérprete. No puede haber atajos en ese sentido. De alguna manera el racismo se quita, sin duda alguna, leyendo. Vamos a escuchar la recomendación que tenemos de lectura de esta semana. Hoy me toca presentaros un libro polémico, La industria del Holocausto, reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío. Su autor, Norman Finkelstein, hijo de supervivientes de los campos de concentración nazi, denuncia el uso del Holocausto por parte de las autoridades de Israel para hacer intocables sus políticas. Para este autor es este el peor homenaje a las memorias del Holocausto nazi. Un libro difícil, un libro valiente y quizá por ello imprescindible, La industria del Holocausto. Ay, si hubiera tenido el Holocausto africano, ¿no? Buenos publicistas, ¿no? ¿Qué significaría hoy en día? Agui, ¿querías decir algo? Sí, quería decir, bueno, básicamente que dos cosas. Señalar un aspecto que tú has señalado antes, que es la realidad neocolonial de nuestros países de origen, es decir, de los 30, 40 o 50 embajadores africanos que hay en España, más creo que 70 o 50 también por ahí latinoamericanos y de Asia y demás, ni uno solo ha llamado a consultas a ningún embajador español en sus países por los crímenes de Ceuta y Melilla. Eso tenemos que señalar que hay una irresponsabilidad de los regímenes africanos, porque son regímenes neocoloniales que actúan de esta forma. Luego los encuentras en Serrano comprándose bolsos de Gucci de 700 euros, la embajadora de Sudáfrica, de todos esos países, que convocan a la gente para firmar por la muerte de Mandela y para hacer una serie de baleles y demás, pero sin embargo, es decir, no ha habido se echa de menos a lo mejor lo que pasa en otros países de América Latina, donde sus gobiernos pues por lo menos presentan de que hay una soberanía en relación a su propia población. Es decir, ¿cómo puede ser que la embajada de Nigeria, que se gasta, creo que fueron 6 millones de euros en cambiar el mármol de la fachada, sea capaz de viajar a Ceuta para ver qué pasa con personas que han sido asesinadas en la valla, o por lo menos decirle al ministro de Asuntos Exteriores: disculpe, ¿puedo preguntarle qué ha pasado con mi ciudadano, aunque sea con esas formas tan refinadas? Y sin embargo no ocurre eso. Luego, en América Latina, me van a perdonar, Chávez hubiera viajado. Es decir, Correa Chávez mandó. lo hubiera bajado, ¿verdad? Sí. Correa lo hizo, Evo también, Claro. es decir, que América Latina está construyendo otra sensibilidad, sí, ¿no? Claro, Diferente es a otra la sensibilidad. que... Es decir, por ejemplo, el gobierno de Senegal cobra 500 euros por cada persona que expulsan, con los acuerdos con Zapatero, con todo lo que se hizo y todo, cobran ese dinero. Entonces, ya que cobran ese dinero, es decir, yo creo que también los movimientos inmigrantes tienen que dirigir también una serie de, una táctica, una estrategia nueva de dirigir las tropas también hacia ese punto de mira, porque esas relaciones neocoloniales que luego se hacen en cosas como Casa África, y una serie de cosas y una serie de negocios donde los inmigrantes son usados como pantalla, pero luego no están en esos acuerdos económicos que se hacen. Y lo último que iba a decir: el pacto de Estado me parece muy peligroso, es una perversión en sí. La democracia se basa en que hay una discusión, una diversidad de ideas, hay una pelea por unos principios. Cuando hay un pacto de Estado significa que todo se olvida, olvidamos a Blesa, olvidamos a lo que pasa con la UGT en Andalucía, olvidamos todo y centramos todo eso solamente en ver cómo paramos al enemigo exterior. Y eso es lo que está diciendo el guardia civil, es lo que los romanos llamaban el dictador, es decir, alguien que se elige para parar a un enemigo exterior mientras que dura la guerra de Roma, y después cuando se acabe eso ya veremos si se queda o no. Es muy peligroso, y si el Partido Socialista o alguno de los partidos que están en el Parlamento dan ese paso, van a quedar desacreditados, y electoralmente los que siempre salen favorecidos en este tipo de cosas son los mismos. Visto con Blair, y hemos visto lo que ha pasado en el Reino Unido con el acuerdo de gobierno que hicieron. Al final, cuando el chico este negro nigeriano, que totalmente irresponsable, que se convirtió al Islam, mató a este soldado públicamente, hicieron un acuerdo de estos. ¿Cuál fue el resultado? La derecha británica obtuvo el rédito porque lo supo explosar mejor, y todos los que le siguieron cayeron, empezando por el alcalde de Londres. Es curioso que a quien le hemos entregado casi el monopolio moral de nuestro comportamiento, no parece que siempre esté a la altura. Hay muchas expectativas abiertas con los últimos cambios, pero a día de hoy no sé si el resultado es positivo. Vamos a ver, Facu, respecto de esta
interrogante que estoy planteando, ¿quién nos ha preparado? Adelante vídeo. Bienvenidos al nuevo espacio que La Tuerca le quiere dedicar a los mejores cristianos de nuestro país, empezando por 13 Televisión, que es una cadena que emite en TDT y que basa su emisión en la difusión de los valores de la Iglesia Católica, o esa era su idea. Su principal accionista es la Conferencia Episcopal, de ahí que quizás se esté alejando un poco de los valores cristianos. La audiencia de la cadena se sostiene gracias a las aportaciones del periodista Alberto Pradilla y de un servidor. La Biblia dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pero parece que por allí no han entendido ni han sabido interpretar esta frase. Vamos a ver algún ejemplo. Los africanos que vienen aquí, como un niño que tiene 1 año y medio, no saben nadar, se ahogan solos. Este señor es Alfonso Merlos, que no solo es tertuliano en esta cadena, sino que además presenta su propio programa ahí. Refiriéndose a los fallecidos en Ceuta, Merlos dice que como no sabían nadar, se ahogaron solos. Se le olvidó comentar el pequeño detalle de que estaban siendo disparados por pelotas de goma, cosa que no debe resultar muy agradable cuando uno está congelado y agotado, pero la cosa continúa. Significa que no mueren aterrorizados por los disparos al cuerpo de la Guardia Civil, que es mentira, se ahogan solos. El propio ministro del Interior reconoció que sí, se disparó, pero Merlos parece que no quiere decirlo. Aunque la cadena de los obispos no tiene suficiente con echarles la culpa a los inmigrantes de su propia muerte, sino que además llega la criminalización. Algunos de ellos llegan con armas blancas, estos son 20 centímetros, de aquí a aquí. Algunos entran por el mar, llegan por agua y otros por tierra, y llegan con armas blancas de más de 20 centímetros. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que en Melilla o en Ceuta hay guardias civiles que se amontonan no solamente para detener esas avalanchas, sino para que no los maten. Nos encontramos ante el típico caso de inmigrantes armados hasta los dientes que llegan a las costas españolas a matar policías. ¿Quién no lo ha visto alguna vez? Quizá alguno hasta llevaba una muleta espada como las que hemos podido ver estos días por Madrid. Pero 13 Televisión no es la única cadena de los católicos en España. También da voz a estos animalicos la gente de Alerta Digital Televisión. Vamos a escuchar al, atención, sacerdote Jesús Calvo. Y a eso les recomendaría yo que todos esos ilegales que vienen sin contrato de trabajo y a la aventura, que se metiesen en sus casas como ocupas. Y cuando se encontrasen con que van a casa está ocupado por estos invasores, su casa, a ver qué pensarían. Da la casualidad que nosotros los católicos no vamos en lanchas ni a nado a África. Son ellos los que vienen aquí. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué nosotros hemos progresado y ellos no? Nada como escuchar a un representante directo de la Iglesia para aclarar las cosas, ¿verdad? Aunque el presentador tampoco se queda corto. Padre, y es que lo que es indigno, una vez que estos invasores entran a España, usted ve la actitud que mantienen, desafiantes, resentidos contra el país que les da de comer, porque esta gente es incapaz de organizarse en sus países, padre, es incapaz de organizarse en sus países, y necesitan venir a Europa al contacto con el hombre blanco para poder comer, y mientras hay un solo español que carezca de los recursos necesarios para poder sobrevivir, aquí no come ningún extranjero. Pero entre toda esta montaña de ignorancia, xenofobia y basura que sale de la boca de estos impresentables, hemos encontrado un oasis de coherencia y respeto, como no, como siempre, de la mano de la alcaldesa de Madrid, nuestra querida Ana Botella. Vamos a escucharla. En la construcción, en los puestos bases de la construcción, España ha progresado mucho y ya no es fácil ver a un español, afortunadamente, subido en un andamio, ¿no? Ahora los españoles dentro de la construcción están pues en unos puestos más altos dentro de la construcción. Yo creo que en eso la población inmigrante es fundamental y nuestro progreso se ha debido también a ellos. Gracias, mil gracias, alcaldesa, por arrojar un poco de luz en este vacío intelectual. Y a ustedes, hasta la próxima y muchas gracias por este rato. Vayan con Dios. Facu, Facu, Facu. Avalanchas, inmigrantes en andamios,
y curas mentirosos, porque dice, los católicos no llegamos en lanchas, bueno, en carabelas, ¿no? Pero más o menos una carabela es una lancha un poco gorda, ¿no? Una patera grande. Es una patera un poco grande. Qué vergüenza otra vez, ¿no? Qué vergüenza otra vez. Vamos a intentar, porque nos queda poco tiempo, llegar a alguna conclusión relevante. Uno de los argumentos que se plantea cuando se va a fondo en el tema de la inmigración es, entonces, ¿qué se hace? ¿Se abren las fronteras y que entre quien te dé la gana? Respondamos a esto. Pampa. No, eso es un dilema totalmente falso. Lo que hay que cambiar es la óptica desde la que se mira el tema migratorio. Por un lado, tenemos una ley de extranjería que habla de ordenación de flujos migratorios laborales. Esto significa que las leyes que dicen que han creado, está simplemente vinculada, como decíamos, al sistema del capital. Cuando tú no me hablas de personas, sino de flujos laborales directamente. Entonces, esto echa por tierra ya la mirada. Y creo que hay que cambiar esa óptica. Hay que entender que la migración, primero, no es un problema. La migración es una situación, es una realidad. Me preocupa fundamentalmente cómo seguimos hablando de migración cuando estamos en una etapa en que es más gente la que se va que la que entra. O sea, ¿qué fuerza tiene el mensaje que ha construido en 20 años de tener miedo a la migración para que desde el poder se nos siga mandando un mensaje tan lapidante de que sigamos hablando de esto cuando en realidad el gran problema es que la gente se está yendo? Y ahí tenemos las políticas de miedo. Cuando fue el asesinato que recordábamos en el 2005, el diario El País 10 días después titula a doble título de su página principal, la tapa, que 30.000 personas están esperando saltar la valla. 15 personas asesinadas en Ceuta el otro día y el mismo periódico titula que 30.000 personas están esperando saltar la valla. Digo, qué loco que tantos años después sigamos con lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental cambiar la óptica y permitirnos reconstruir las trayectorias de las personas migrantes. Los migrantes no son fantasmas que aparecen en un aeropuerto, no son fantasmas que de golpe se nos presentan en una valla. Son personas que tienen una historia, un antes y tienen un después. Un después que está limitado por esas leyes de extranjería hechas, en cierta forma, para la explotación laboral. Y un antes que muchas veces tiene que ver también con esos convenios internacionales que se firman entre los países llamados del primer mundo, en este caso entre Europa. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y España, que genera en Colombia que la gran cantidad de empresas del gran capital español se hayan adueñado de muchísimas tierras en Colombia, que han generado ya casi 5 millones de desplazados internos. Digo, no olvidemos nunca eso. Cambiar la óptica, permitirnos conocer las trayectorias de las personas y entender que esto no es un problema, y cambiar nuestro lenguaje. Yo no puedo entender, el señor Oscar seguía hablando de ilegales, un compañero militante de hace muchísimos años, sigue hablando de ilegales. Me lo pegó Oscar. Tenemos que cambiar, o sea, no podemos apropiarnos, tenemos que generar nuestro propio discurso. Tenemos que entender que es importante hablar que las expulsiones que se están produciendo en Melilla son expulsiones ilegales, no son expulsiones en caliente, son expulsiones ilegales, y las redadas son redadas racistas. Debemos apropiarnos del lenguaje porque lo han vaciado del poder político. Y cuando a mí, y con esto termino, hoy Oscar, y bueno, y estoy cansado de escuchar que no, hay políticas europeas, digo, bueno, ¿y para qué están los políticos que tenemos? ¿Para qué están? Porque en algún momento tendrán que votar, porque la directiva de la vergüenza, en el 2008 la votó la totalidad del Partido Popular y 19 de los 21 eurodiputados del Partido Socialista, por ejemplo. Digo, los políticos tienen una responsabilidad y como sociedad también tenemos una, que es darle vuelta a esta historia. Pediríamos quizás a la gente que vea a un inmigrante en España con malos ojos que piense cómo pueden estar tratando en Suiza o en Alemania a ese joven o esa joven españoles que han tenido que salir de este país, y ojalá no les traten allí como nosotros los tratamos aquí, a los inmigrantes. Elena, volvemos a la pregunta que decíamos, desde muchos ámbitos se plantea, vale, es un drama la inmigración, pero no hay trabajo para todos, ¿qué haces? Abres las fronteras, ya digo, ese discurso que se pretende convertir en un sentido común y que incluso gente desde la izquierda lo plantea. Yo creo que, para empezar, como decíamos, la inmigración no es un problema. Tenemos que, como decía el compañero, cambiar de óptica y buscar otros sistemas que puedan equilibrar todo este sistema. Yo, en mi caso, sí que abriría las fronteras. O sea, claramente, yo estoy en contra absoluta de las fronteras y máxime aún
en tema de refugiados. El Partido Popular utilizó la expresión esa del efecto llamada, ¿no? Eso es mentira, eso no existe. O sea, la migración es un fenómeno desde que la humanidad existe, va a seguir sucediendo y simplemente creo que nos tenemos que poner un poco de acuerdo, sobre todo para no vulnerar los derechos de las personas. Hay un tema que voy a tratar muy brevemente, que es que en todos esos flujos de migrantes vienen muchos refugiados. ¿Flujos? Sí, flujos de personas. O sea, no sé, te quiero decir... Pasa a punto de decir algo, ¿no? Es que Pampa ha dicho bueno, flujos de trabajadores. Yo estoy hablando de flujos de personas, no es lo mismo. Entonces, yo lo que estoy diciendo, a lo mejor he utilizado mal el término, no lo sé, yo lo que estoy diciendo es que en toda esa gente que viene se mezclan migrantes, como llaman migrantes económicos, y se mezclan refugiados. Ni siquiera se ha llegado a los mínimos de poder hacer una detección de refugiados, que son personas que no es que no quieran vivir en su país por temas económicos, sino que tienen que huir porque si no les matan. Entonces yo hago sobre todo un llamamiento a abrir las fronteras absolutamente a los refugiados y a los potenciales solicitantes de asilo, que tanto siento volver a tocar el tema, tanto el Partido Socialista como el PP han cerrado. El derecho de asilo en España no existe. Y en eso vamos a la cola de Europa. Entonces creo que es un tema muy importante también. Gracias. María. Sí, bueno, también coincido un poco que hace falta cambiar el enfoque, que hace falta poner a las personas por encima de las fronteras, hace falta que Europa se tome en serio de una vez por todas crear canales legales de entrada. Hay gente que se ve obligada a recurrir a rutas peligrosas, refugiados, solicitantes de asilo. Podemos ver, por ejemplo, qué ha pasado en Lampedusa con refugiados sirios. Siria tiene una crisis gravísima de 2,5 millones de refugiados y la Unión Europea ha reasentado unos 15.000. Pensemos si eso es lo que puede hacer realmente la Unión Europea. España se ha comprometido a reasentar 130, que son 130 personas, y mientras tanto hay solicitantes de asilo y refugiados que tratan de llegar a territorio español. En tercer lugar, hay que reforzar las operaciones de salvamento y rescate, porque España también tiene un papel en la Unión Europea que hacer, ¿no? Lo que ha sucedido en Lampedusa no debe volver a repetirse. Por otro lado, también pedimos transparencia y respeto de los derechos humanos de las fronteras y no a la impunidad. Leyes migratorias que dignifiquen los derechos de las personas y también cambiar el lenguaje, porque obviamente este lenguaje de invasión, de amenaza, solo fortalece pues, las políticas de seguridad en las fronteras que hemos visto que se cobran miles de vidas, ¿no? Eso es lo que pedimos. Hablar de avalanchas, ¿no? De estampidas, ¿no? De expresiones que pertenecen a animales más. Insisto en la pregunta por enésima vez, porque es la pregunta que se hace mucha gente. No sería ver como utiliza expresión que hemos escuchado en boca de gente presuntamente progresista, ¿no es eso tratar con buenismo el tema de la inmigración? A ver, como bien repetimos, no es un problema la inmigración. ¿Sabes cuál es el problema? Los políticos. Ese es el gran problema. Los políticos que no saben cómo resolver ellos sus diferencias. Entonces, esto es una tapadera de los sobres, esto es una tapadera de los de UGT, una tapadera, todo lo utilizan. Entonces, ¿qué hacen? Pues utilizan la inmigración, porque si realmente ellos estuviesen con la intención de hacer leyes dignas para los inmigrantes, las hubiesen hecho, porque ha gobernado el PSOE, ha gobernado el PP, y vuelven a lo mismo. ¿Qué han hecho? Pues Eurosur, Frontex, los CIES, el CETI, que nadie ha dicho nada del CETI, pero el CETI está con el cuádruple de sus posibilidades ahora mismo. Es que se encuentran desbordados. Entonces, lo que realmente queremos son políticos que vengan ahora y nos solucionen este sistema que está corrompido. Tenemos al teléfono a nuestro amigo Juan Diego Boto. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Te enfrentaste familiarmente al tema del refugio político y recientemente desde el ámbito del arte, ¿no? Nos contaste de ese trozo invisible
del mundo que te llevó a ganar el premio Max, ¿no? 2014, o no, la nominación a los premios Max 2014. Juan, llevamos todo el programa discutiendo acerca del coraje que hace falta, ¿no? Para ver, como hemos llamado en el programa, a la inmigración como un reto y no como un problema. Bueno, mira, aparte, te voy a poner un ejemplo absurdo, nimio y quizás fuera de lugar, pero esta obra de teatro que hemos hecho, que bueno, está escrita por mí en este caso, tiene 6 candidaturas a los Max. Yo soy una persona que nació en Buenos Aires y que por un exilio político de mi madre vivo aquí, pero se entiende, o los responsables de los Max han entendido que la obra con más candidaturas, la obra más apreciable teatralmente de este año, pues es la de uno que nació en otro país y fue acogido en este. Otra obra está dirigida por Yayo Cáceres, que es un director argentino que en 2001 se emigró a España, y todos han entendido que es una obra que tiene un alto valor como para estar nominada entre los mejores musicales. Quiero decir con esto que un exiliado o un hijo de un exiliado y un inmigrante aportamos a la cultura de este país. Yo ya me siento de aquí, yo soy de aquí, llevo toda mi vida aquí, pero soy hijo de ese exilio, soy fruto de ese exilio, y aportando a la cultura de este país algo que la cultura de este país en este momento está reconociendo. Es un reto en sí mismo, porque los migrantes, migrar está en la condición humana, migrar está en la naturaleza humana, es en cómo encajemos eso, que nos podamos aprovechar de ello o no. Aquellos que salen son los que tienen el coraje y el valor y el atrevimiento, como decía en un libro que se llama Tú a morir, son esos nuevos Marco Polos que viajan de una forma que nosotros ya no nos atrevemos a viajar. Nosotros viajamos de una forma muy cómoda y sin embargo ellos son los verdaderos aventureros del siglo XX o del siglo XXI, que son los que más coraje tienen para enfrentar un mundo mejor y tratar de garantizarse un mundo mejor para ellos y sus familias, ¿no? Creo que deberían ser vistos de otra manera y entendidos de otra manera, no solamente como son entendidos, que es como un grifo que regula la mano de obra y que puede permitir abaratar los costes en el norte del mundo, ¿no? El problema es que a los inmigrantes, los empresarios les ponen cifras, los políticos les ponen votos, tú les pones lágrimas, ¿no? Y eso de alguna manera también conecta, ¿no?, con el sentimiento de un país al que, salvo con algunos sectores concretos, lo cual no le quita gravedad, ¿no?, con el pueblo gitano, el pueblo romaní, o con los marroquíes, no notamos, ¿no?, una especial animadversión que sí que en otros lugares no parece que se encuentra, pero parece que sí que hay un interés en la discusión, ya digo, política, incluso en los medios de comunicación, de hacer, ¿no?, de la inmigración un problema donde desaparecen los seres humanos y lo que aparece es como alguien que viene a amenazar tu paz. Sí, cualquiera que conozca la propaganda y el arte, que a veces van mezcladas, desgraciadamente, o a veces no, sabe que cosificar a las personas es lo que te permite utilizarlos como instrumentos. Y sin embargo humanizarlos es lo que hace la prensa muy a menudo. Estamos muy acostumbrados en los informativos, por ejemplo, cuando desaparece un niño español, nacido aquí, pues son semanas y semanas de informativos con ese niño, cómo era su padre, cómo era su madre, cómo era su colegio. Eso nos permite humanizarlo, identificarnos con él, y tener pues una empatía con ese niño que ha desaparecido, ¿no? Pongo el ejemplo del niño desaparecido porque es algo que se da mucho en los informativos, cosa que nunca ocurre con la información sobre inmigración. Y si nosotros supiéramos o nos informaran y nos contaran detrás de cada patera que se hunde con 14 o 15 seres humanos encima, si nos hubieran contado o nos contaran la vida de estos 14 o 15 hombres y mujeres que murieron ahogados hace poco tras los disparos de la Guardia Civil, de estas pelotas de goma, si nos contaran quién era su padre, quién era su madre, qué sueños tenían, si tenían hijos, si no, cómo se llamaban, cuáles eran sus anhelos, a dónde pretendían ir, qué pretendían construir, cuál fue su periplo hasta llegar a Melilla, pues muy probablemente empatizáramos con ellos. Y esto es lo que podemos hacer desde el teatro, es lo que por lo menos hemos pretendido hacer con esta obra de teatro,
que es poner nombres y apellidos, para que uno vea que no son muy diferentes de uno, que estos que se pintan como amenazantes, zombies al borde de una valla para venir a arrebatarnos lo nuestro, no son estas figuras inertes y cosificadas, son seres humanos como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, con padre, con madre, con hijos, con sueños, con ambiciones, con sentimientos, y eso es lo que hemos tratado de hacer en la obra, ponerles nombres y apellidos y contar sus historias. Cuando vi tu obra llena de cabeza y corazón, ¿no? No era simplemente apelar al sentimentalismo para que de repente tengas buenos sentimientos hacia esa persona, sino que ayudaba, ¿no?, a construir, como tú bien dices, el relato que hay detrás de cada persona. Y recuerdo que pensé en esa película técnicamente tan espectacular, ¿no?, de Ridley Scott, el Black Hawk derribado, donde mueren 2000 negros y te da lo mismo. En cambio fallecen 8 marines norteamericanos y te provocan, ¿no?, el llanto, ¿no? Ojalá tu obra formara parte, ¿no?, de esa educación para la ciudadanía que uno desea en los colegios de este país. Pero fíjate que eso, Juan Carlos, se puede construir incluso con un contenedor. Nos están generando más empatía con un contenedor ardiendo que hoy salía el dato de Cáritas que situaba a España entre los países segundo país con mayor pobreza infantil. Y sin embargo parece que tenemos que empatizar con un contenedor ardiendo más que con la pobreza infantil, ¿no? No hablemos ya del inmigrante, que es el último escalafón en la escala de valores del sistema en el que estamos viviendo. O sea, es importante la empatía, creo que es muy importante la empatía. La empatía es el primer punto de contacto para empezar a racionalizar. Bueno, Juan, muchas gracias, nos vemos seguro, ¿no?, en todos los lugares donde haya que seguir esta labor pedagógica de dejar de ver votos o dejar de ver negocios, sino ver seres humanos en todas las personas. Muchas gracias, Juan, y hasta muy pronto. Un abrazo, Juan Carlos. Hasta pronto. Óscar, ¿lleváis en las elecciones europeas el fin de la directiva de la vergüenza? Llevamos la cuestión que es fundamental, es decir, la inmigración no es un problema, pero vuelvo a repetir lo mismo y hago hincapié porque, claro, hay dos maneras de ver la inmigración, hay muchas más, pero es que, claro, decíais, es necesario, lo he apuntado aquí, cambiar de óptica, cambiar de enfoque. Claro, y eso solo se puede hacer, tenemos unas elecciones europeas dentro de poco, decidiendo a quién se quiere votar para que tenga mayorías y se pueda hacer una cosa o se pueda hacer otra. ¿Pero lleváis en el programa algo vinculado al fin de la directiva de la vergüenza? No, tenemos aquí el programa, el que se ha acordado con todos los partidos europeos, donde se está hablando de hay que ordenar la inmigración, porque estamos hablando, estamos hablando de que la inmigración, lo decía ahora Votos, es decir, hay 232 millones de personas en el mundo, increciendo, fundamentalmente por conflictos bélicos, cuestiones económicas. El gran problema es la pobreza. Y ante el enfoque de la pobreza hay unos que opinan una cosa en la Unión Europea y otros que opinamos otras cosas. Es decir, hay unos, los del PP, que os he oído hablar muy poco. Es decir, creo que en toda la tertulia que hemos tenido, muy poco habéis nombrado al Partido Popular, pero os he oído hablar al PSOE, a UGT en cuestiones negativas. Al PP he escuchado poco decir... pero si no lo digo como, si lo digo para recordaros, porque a lo mejor no, si yo creo que no lo hacéis ni conscientemente. Es decir, la cuestión es, hay unos que son los del Partido Popular, que tienen hoy mayoría en el Parlamento Europeo, y pueden hacer lo que les dé prácticamente la gana, hasta el punto de que, como hay elecciones, volvemos al discurso de la criminalización de la inmigración. Pero en inmigración hacen acuerdos con el Partido Socialista. Escúchame, si es que voy a... tanto en Europa como aquí. No, porque el cuestión de... Es decir, yo discrepo también de vosotros en otra cuestión. Habláis de derechos... Nosotros como si fuéramos un colectivo. De los que estáis en la mesa. No es un problema estático, es un problema de los que estáis en la mesa. Es decir, ¿en qué discrepo? En que la batalla es una batalla de ciudadanía sí o no ciudadanía, y dentro de esa ciudadanía los inmigrantes. ¿Por qué yo digo que no son nada igual lo que hace el PP que lo hace el PSOE? Porque el concepto de ciudadanía y derechos es totalmente diferente. Unos ponen derechos, se podrían poner más, pero ponen derechos, y otros quitan esos derechos. El Partido Socialista incrementa los derechos a los ciudadanos y el Partido Popular los quita. Hablaba Juan Boludo, el Partido Socialista en una reforma educativa pone la educación para la ciudadanía y llega un gobierno legítimamente democrático y quita la educación para la ciudadanía. El Partido Socialista, cuando tenía apoyo de los ciudadanos españoles y con un gobierno de Felipe González, establece la educación y establece la sanidad como un derecho para todos los ciudadanos, porque no estaba en ningún sitio del horizonte que eso fuera así.
pues el apoyo de los ciudadanos hace eso, y hay otro gobierno que lo quiere restringir y lo quiere convertir en un negocio. Y la gente que tiene que decidir. Y para cambiar de horizonte, que es a lo que voy yo, para cambiar de horizonte en la inmigración y en ese concepto de ciudadanía, que es el que tenemos que luchar por ese concepto de ciudadanía y de derechos, porque el problema, vuelvo a decir, es la pobreza y el incremento de la desigualdad, hay que decidir activamente, no los políticos que sean mejores o peores. Los hay malos en todos los sitios y hay buenos en todos los sitios. Pero hay que decidir. ¿Y cuándo se decide? Se decide con participación, pero se decide también con voto. Es decir, el día 25 de mayo, y acabo con esto, hay gente que dirá, pues yo paso porque todos los políticos son iguales. Un tanto por ciento muy elevado de los ciudadanos españoles. Y yo les digo, a los que van a votar y a los que no van a votar, oiga, es tu responsabilidad para hablar de inmigración, para si los ciudadanos van a tener más derechos o van a tener menos derechos. Y las diferencias son claras. Si tú quieres el discurso de la criminalización, lo tienes clarísimo. Hemos visto lo de los 15 fallecidos. ¿Alguien ha hablado aquí de los 15, aquí digo, en este país? Se ha pasado de los 15 muertos. Oscar, tenemos que dar la... Bueno, acabo. Que la gente, por eso digo, que la gente decida. Y en las elecciones tiene una oportunidad de decidir si se puede cambiar el horizonte o no se cambia el horizonte con esta mayoría absoluta del Partido Popular. Avui brevemente y después Pampa. Bueno, a mí me gustaría realmente venir en Patera hoy para poder creer a Óscar, porque eso solo puede creer. Que me gustaría venir hoy en Patera para, según llego a la playa, tú me hablas lo que estás diciendo y te creo. Pero claro, los que llevamos aquí ya llevamos tanto tiempo que nos es difícil creerte, pero bueno. No, si no es cuestión de creerme, es cuestión de tener datos objetivos sobre becas de comedor. Dicho esto, Oscar, por favor, vamos a escuchar. No, dicho esto, que he visto ahí a mi amiga Astrid Jones en la obra de teatro con Juan Diego Boto. Quiero decir que esa iglesia que hemos visto ahí, creo que ni representa a la Iglesia Católica, por favor, ni representa tampoco a sectores, yo creo que esos son directamente alusiones que hemos visto de esta parte de la Iglesia, pero que son alusiones que conectan directamente con una parte amplia de la sociedad, ¿no? Y que es muy injusto y muy oportunista pensar que esa parte de la sociedad es simplemente toda del Partido Popular y que, en fin, recordemos que en el año 82 creo que fueron 3 millones de votos lo que el Partido Socialista le arrancó a la UCD, o sea que no todos eran super progres que votaron. Como finalizo variamente diciendo que la cuestión no es votadme a mí y se acabará el problema, porque ese discurso precisamente no es solamente con el resto de la migración, tiene que ver con otras cosas, con los desahucios, con muchas cosas donde dicen, no, votadme a mí y se acabarán los desahucios, votadme a mí y se acabará el paro, votadme a mí. Había un famoso político, que no sé si os acordáis de él, que prometió no sé cuántos millones de puestos de trabajo, ¿no? No recuerdo su nombre, pero ahora está, creo que dirigiendo una super multinacional en América Latina, no sé cómo es su nombre, pero votarme a mí, pero esa no es la solución. Gracias. Pampa, sí, 30 segundos. Simplemente, cuando se habla de ciudadanía hay que recordar que según la ley de extranjería no somos ciudadanos hasta que no somos españoles, por lo cual habría que reformular también esos conceptos. Me alegra la compañera de Podemos, parte de su discurso tenía miedo que fuera el de Bestringe y me preocupaba enormemente y lo traslado esta preocupación porque me la hicieron llegar compañeros de la plataforma contra los CIE. Partidos políticos me encantaría que en sus propuestas eso digan, hay que cerrar los CIEs, hay que terminar con las redes, ser claros, no ser tan amigos. Y me pregunto, y dejo la pregunta, ¿por qué una ley de extranjería si somos personas que vivimos aquí? ¿Por qué necesitamos una ley aparte? ¿Qué tenemos de diferente para que me hagan una ley aparte cuando ya estoy viviendo aquí, cuando estoy aportando a esta sociedad? Nada más. Vamos a ver qué están diciendo las redes sociales sobre el tema. Cuéntanos, Facu, ¿cómo van las redes sociales? Gracias, Juan Carlos. Empezamos con un tuit de Miquel Ramos que dice: lanzar una piedra a un UIP, tentativa de homicidio, disparar a inmigrantes que se ahogan en el mar, defender nuestras fronteras, marca España. Eterno Primavera dice: no se entiende que la seguridad social siga saturada ahora que le han quitado el derecho a los inmigrantes, a ver si no eran ellos. Señor Rembrandt dice: de los creadores de salir de España para trabajar en Europa no es emigrar, llega, saltar la valla de Ceuta y Melilla es invadir Europa. El periodista Alberto Pradilla dice: españoles que se indignan porque Alemania eche a sus trabajadores, pero que llaman invasión a la migración subsahariana. Y para terminar, señorita Moni Penny hace esta pregunta: ¿son todos esos programas de españoles viviendo en el extranjero una guía Michelin para que elijamos dónde emigrar según nuestro perfil? Esto ha sido todo. Bueno, pues nos tenemos que despedir. No sé si alguno quiere poner... María,
No, bueno, simplemente reiterar un poco lo que ha dicho Pampa, ¿no? Y recordar también palabras, ¿no? De que, bueno, pues migrar es al final buscar la dignidad, y entonces en ese sentido que lo tengamos siempre presente y que cambiemos el enfoque hacia un enfoque que prime a las personas. Bueno, brevemente, en relación al Laie, el compañero que han expulsado esta noche, nosotros vamos a seguir luchando con la campaña del Laie, aunque lo expulsen, la campaña del Laie se queda, va a seguir en marcha para que otros Laies que están metidos en el centro de internamiento, que los han detenido en la calle, y bueno, seguramente igual cuando salgamos igual de este programa, pues igual también nos llevan también a otros que nos detienen, pero Laie, vamos a seguir luchando por Laie para que, por favor, no bajar la guardia, porque era una persona, tenía aquí una novia, tenía aquí una vida hecha, tenía una familia y la han deportado. Personas, no votos, no solamente trabajadores, no intereses económicos. 6 de cada 10 españoles y españolas no tienen claro si les merece la pena votar en las elecciones europeas, lo cual parece indicar que no ven grandes diferencias en lo que van a hacer los grandes partidos a los que tradicionalmente han votado. Hay seguramente 4 elementos que hay que defender con radicalidad, y la cuestión es que los 4 no dan votos, porque nadie ha hecho pedagogía para que forme parte de un nuevo sentido común. Por un lado, de crecer, para crecer de manera diferente y dejar de golpear al medio ambiente. Por otro lado, trabajar menos para repartir el trabajo. Por otro lado, estar dispuestos a hacer que los ricos paguen impuestos y que los que tienen tanto tengan menos. Y por último, y quizás sea lo que menos votos diera, entender que los inmigrantes somos nosotros mismos y que ellos son el espejo de nuestra propia realidad humana. Quizá no da votos, pero les aseguro que nos hace mucho más dignos. Buenas noches, nos vemos la semana que viene, ya saben, en La Tuerca, la tertulia sin miedo y con memoria. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Por fin, se me olvidaba, Tuerca Rap, jueves. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Hernández sobre las marchas del 22M. Gracias y adelante Tuerca Rap de todos los jueves. Para la Tuerca Rap, Andrés Hernández, desde Per Se, año 2014, España por fin es una grande y libre. ¿No era eso lo que buscabais? ¿No era eso lo que llevabais años pidiendo? Pues disfrutadlo ahora. Que no se entienda mal, una por unida, pero porque aquí da igual que seas catalán o de Melilla. Ahora lo primordial pasa por luchar y erradicar a los mafiosos que nos hipotecan frente al capital. Madrid 22M, otra primavera que despierta dignamente, que despierta miles de mentes. Seguramente digan que somos violencia, pero luego no recuerdan los suicidios por su incompetencia. Banca asesina, silenciosa, buena puntería. Preferentemente siempre lo que ellos nos digan. No les importas, les sobras incordias. Por eso quieren transformar educación en dogma. Su deuda es suya, no nos vendan la moto. Esto es un robo camuflado en forma de supuesta ayuda. Asuman sus problemas de una vez, dimitan. Marchas de dignidad unidas, pura dinamita. Somos grandes porque somos muchos. Cada día escucho que la cuenta asciende hasta el 99%. Por cierto, sé que nunca esperaron que por grande finalmente se entendiese un país cabreado. Es lo que tiene gobernar a un boomerang. Y ahora que les vuelve directo a la cara tienen miedo. Pensaron que a base de hostias nos podrían controlar, pero solo consiguieron aumentar el descontento. Ya lo dice el refranero castellano: a quien roba desde arriba, marcha digna te crió. Mejor sueldos dignos y trabajo para todo el mundo, porque el avaro ladrón no perdonamos su traición. De norte a sur, este y oeste, marcha alta la frente, crece a cada paso, llueva o salga el cielo raso. Todas las banderas son la misma y esa es grande. Camino hacia la libertad a pasos de gigante. Libre España, Europa, el mundo de este yugo de opresión, de perdición de los más pobres y opulencia del político que engaña, del político que estafa, del político que mata a los que le votaron. Con cada decisión, con cada incumplimiento del programa
proclama que iba a ser la salvación. Libertad es un derecho y darnosla su obligación. Basta ya de sumisión. Mayo y marzo, nuestros meses, nuestros días 15 y 22. 2 millones de personas en la calle, 8 puntos cardinales, 3 eslogans y una misma idea fácil de entender. Democracia significa que el pueblo tiene el poder. No queremos ni recortes ni la deuda que quisisteis contraer. Vuestros perros no nos pueden detener. Somos una grande y libre, somos nuestro amanecer. Rajoy, Obama, Merkel, Rubalcaba. España ya está harta, España ya está en marcha. No era lo que esperabais, no era lo que soñabais. Por fin puede decirse una grande y libre. No era lo que esperabais, no era lo que soñabais. Por fin puede decirse una grande y libre.